Salario mínimo. Fiscalía pide 5 años de cárcel para el excomisionado de Conatel, Russell Tomé. Congreso Nacional de la República inicia ruta para buscar consensos a las reformas electorales. El Instituto de la Propiedad en San Pedro Sula dio a conocer que un aproximado de 2.500 permisos de circulación vehicular sin placas se encuentran vencidos. Y en noticias internacionales, cientos de miles de trabajadores federales son afectados por el cierre del gobierno en Estados Unidos, que llegó este pasado martes al 18º día. Esto y más, a continuación. Muy buenos días, Honduras. Sean todos bienvenidos a Hechos AM. Es un placer para nosotros iniciar cada mañana llevándoles las informaciones de último momento hasta sus hogares. Mi nombre es Ariel Flores. Es un placer informarles junto a Marlene Allen. Buenos días, Ariel Flores. Qué gusto poder saludarte también a esta hora de la mañana y, por supuesto, a usted darle la bienvenida a nuestro noticiero. Vamos a iniciar, como es costumbre, mostrándole las portadas de los diarios más importantes de nuestro país. En esta ocasión iniciamos con la portada de Diario El Heraldo, que tiene como titular principal: 5.635 policías han sido depurados en 31 meses. La Comisión de Depuración y Transformación de la Policía Nacional presentó un informe de su gestión en un proceso que ha implicado separar al 50% de los miembros de la institución, tras las denuncias que se hicieron en el año 2016 sobre la participación de autoridades en el crimen organizado y además en el narcotráfico. En la parte superior encontramos información referente al mundo del deportes y también de los espectáculos. También hay un tema de salud. No hay que ser sedentario en el trabajo. Eso es referente al sector sanitario del país. En la parte inferior, en una dolosa fotografía, también el titular: hijos míos, perdónenme por no llegar a tiempo. Consternación en el sepelio de dos hermanos que murieron en un incendio en una casa en San Pedro Sula, mientras su madre andaba en una pulpería. Continuando con más, vea usted las tablas completas, esto al interior del diario, del nuevo salario mínimo. El gobierno, la empresa privada y también trabajadores oficializaron ya el ajuste al salario mínimo en todos los rubros. Continuando con más temas, árbol aplasta carro tras la lluvia de este pasado martes. El Partido Libertario y Refundación pasará a formar parte del Registro Nacional de las Personas y también del Tribunal Supremo Electoral. Continuando con más temas, en 33 manzanas estará ubicado el Jardín Botánico. Fuego cruzado entre Donald Trump y los demócratas, esto en temas internacionales. Volviendo a temas regionales, cambia el sistema de recolección de la basura en Choluteca. Hasta préstamos y tarjetas se pagaron con fondos de organización no gubernamental. Y en temas económicos, salarios de hasta 16.582 quedan exentos del impuestos sobre la renta. Estas son parte de las informaciones de Diario El Heraldo para este día miércoles. También le presentamos qué es lo que dice Diario La Prensa, que se distribuye a nivel de la zona norte específicamente. Tenemos el principal titular que dice: migración. México se blinda por anuncio de nueva caravana. El gobierno mexicano enviará agentes a 370 puntos de cruce con Guatemala. Anoche, en comparecencia a la Nación, Trump advierte creciente crisis humanitaria en la frontera y vuelve a pedir fondos para el muro. En la parte inferior hay otros titulares, dice: lo detienen por asesinatos de taxistas. La policía también decomisa 2 motos que presuntamente usaron los sicarios. La tabla completa del nuevo salario mínimo. Además, prohibido el uso de pajillas y bolsas de plástico en Roatán. Cerrado el paso a Santa Rita por puente del río Umuya. Trámites engorrosos, pesadilla para los constructores. En la parte superior hay más titulares. Ministerio Público pide iniciar juicio contra Barralaga. El exoficial de la policía está acusado de lavar dinero. 40 pruebas presentarán en juicio por el asesinato del fiscal Chávez. Proyectan en 77 centavos la devaluación del lempira para el 2019. Son los titulares de Diario La Prensa en su primera plana. Continuando con más portadas, pasamos a la de Diario La Tribuna, que tiene como titular principal: frustran masacre con captura a banda de sicarios. Continuando con más,
En la parte superior también informe depuradora, 5.521 policías cancelados en 31 meses. A un costado, referente a temas económicos, el salario mínimo, vea usted la tabla de escalas salariales, esto al interior, por supuesto, del diario. Rescatan a 150 migrantes secuestrados en México. Por compras online o en línea, cae clonador de tarjetas. Batalla legal por el cierre de la CICIG en Guatemala. Continuando con más titulares, perdónenme hijos porque no pude salvarlos. Esto referente a la madre, palabras de la madre que enterraba ayer a los 2 niños que murieron calcinados en un incendio en San Pedro Sula. Continuando con más, Enrique Illescas renuncia a la AP y se aferra a la vicepresidencia, y Plácido Domingo llega motivado a cantar por el hospital escuela en nuestro país. Estas son las portadas de los diarios más importantes de nuestro país para este miércoles 9 de enero. Son las 7 de la mañana con 10 minutos y este día, Ariel Flores, desde tempranas horas han amanecido pues en asambleas informativas los empleados del sector de salud pública. Ellos pues han anunciado estas asambleas, han paralizado estas labores durante al menos 6 horas, al parecer se van a mantener paralizadas las labores, vea usted, así que bueno, vamos a enlazarnos en este momento con el periodista Walter Pérez, quien nos tiene más información al respecto. Así es, Walter Pérez, muy buenos días, usted con todos los detalles. Así es, compañeros, muy buenos días a los televidentes de Hechos AM en efecto, y sobre este tema, Marlen, me acompaña Miguel Ángel Mejía del Citra Medic. En asambleas informativas se han decretado ustedes este día a partir de las 6 de la mañana. Sí, efectivamente, y esto ha sido producto de la indiferencia que ha mostrado el gobierno en torno a una propuesta de reajuste salarial y beneficios colaterales que nosotros le hemos presentado desde a mediados del año 2018 y que desde entonces solo hemos tenido reuniones infructuosas con el ingeniero Carlos Madero, porque no está dentro de sus facultades que unilateralmente él tome las decisiones dentro del gabinete de gobierno. Pero nosotros demandamos que se conformara una comisión que tuviera facultades para hacerlo, y ayer sorpresivamente esta comisión no llegó a la hora que nosotros habíamos pactado, que habíamos sido convocados, y no hubieron explicaciones del por qué, y esto ha orillado a los trabajadores de todo el sector público a declararse en asambleas informativas de 6 de la mañana a 12 del mediodía para informarle a los afiliados a nivel nacional cuál ha sido el comportamiento negativo del gobierno en torno a esta propuesta que le ha hecho. Nosotros consideramos que el gobierno es el primero que está obligado a privilegiar el diálogo social, pero en esta ocasión no lo ha hecho, sino que más bien ha demostrado una actitud de rechazo hacia el diálogo. Nosotros lo que estamos buscando es diálogo, buscando que flexibilice su posición y se siente en una mesa de negociación para que hablemos en torno a una propuesta de reajuste salarial para todos los trabajadores del sector público. ¿De cuánto sería ese reajuste? Bueno, nosotros estamos hablando que del 2016 salimos de un congelamiento salarial de 5 años, ahorita estamos saliendo nuevamente de otro congelamiento salarial de 2 años, porque 2017, 2018 no fuimos objeto de un reajuste salarial, por lo tanto son 7 años de congelamiento salarial. En el 2015 nosotros mandamos a hacer un estudio a nuestros salarios con un economista, y este determinó que para recuperar la capacidad adquisitiva en ese entonces de nuestros salarios tendría que tocarse un reajuste salarial de 5.000 empiras. Negociando con el gobierno logramos un ajuste salarial de 1.800 lempiras diferido en 2 años. Y consideramos que, tomando en cuenta todos los antecedentes, nosotros estamos planteando la cantidad de 4.000 empiras, que aún así nos quedamos cortos, pero no quisimos poner más para que no se viera tan estratosférica la petición nuestra, pero nos estamos quedando cortos, pero indudablemente nosotros sabemos que vamos a una mesa de negociación y que ahí cualquier situación se puede dar, porque las negociaciones no deben de ser tirantes, no deben de ser inflexibles, sino que al contrario, por eso se llama negociación, porque es llegar a mutuo acuerdo con la otra parte. Si no tienen una respuesta positiva en las últimas horas, ¿qué va a pasar? No, nosotros este momento pues a nivel nacional hay asambleas informativas para informarle a todos los afiliados y afiliadas cuál ha sido el comportamiento del gobierno en torno a la propuesta, y de ahí esperamos recomendaciones también a la vez que nos puedan dar los afiliados para delinear nuestro comportamiento a partir de mañana.
Nosotros, de no haber un llamado esta mañana, nos reuniremos nuevamente para, en torno a todo, con todos los insumos, construir ya un paquete de medidas a partir de mañana de cuál va a ser el comportamiento de los trabajadores en torno a la indiferencia que ha mostrado el gobierno. Para concluir, don Miguel, ¿de cuántos empleados estamos hablando? Estamos hablando de alrededor de 38.000 trabajadores, porque cada día esta propuesta de reajuste salarial la han venido abrazando más sindicatos del sector público aglutinados en la CTH, la CGT y la CUT, lo cual pues ayer el último gremio en adherirse a nosotros fue el Colegio de Profesionales de Enfermería de Honduras. Entonces cada vez se está uniendo más gremios y más sindicatos y más colegios, y en ese sentido pues demandamos que el gobierno, más bien a la brevedad posible, llame a dialogar para evitar mayores conflictividades. ¿Han tenido plática con el mismo gobierno, autoridad de salud, finanzas? No, con quien hemos sostenido pláticas y hay que reconocerlo es con el ingeniero Carlos Madero, pero unilateralmente él no puede tomar decisiones que son de orden presupuestario. Por eso nosotros ayer teníamos la expectativa que con la presencia de la licenciada Rocío Tábora, que es la titular de la Secretaría de Finanzas, se podrían comenzar por lo menos a buscar avenidas de solución a la problemática que nosotros le hemos planteado, pero desafortunadamente no se presentaron. Bueno, muchas gracias a don Miguel Mejía del Citramedic. Y bueno, hemos escuchado Marlen, Ariel y televidentes en asambleas informativas los empleados del sector salud desde las 6 de la mañana hasta las 12 de este día, 12 del mediodía. Pues y tendrán pues ya otra respuesta si no tienen un resultado positivo por parte del gobierno en torno a lo que están pidiendo ellos. Lo que les puedo informar, retorno con ustedes. Buenos días. Así es, Walter Pérez, muchísimas gracias por estas reacciones. Y bueno, como lo estaba mencionando Walter, se está amenazando con que si no se llega a un acuerdo, si no hay reuniones con los miembros de los diferentes sindicatos de salud, estarían pues ya haciendo más medidas de presión, es decir, haciendo estos paros o asambleas informativas de manera indefinida. Algo, Ariel, que lamentablemente viene a también afectar a la población. Bueno, de por sí el servicio... Viene a afectar. Sí, el servicio de por sí es el servicio pésimo. No sirve, no funciona. No funciona. Y aparte de esto, las personas que han viajado desde varios lugares del interior del país, hay personas que tienen que dormir en las afueras de estos centros de salud porque no tienen recursos económicos para quedarse en otro lugar, aquí en la capital, por ejemplo. Lo mismo sucede en San Pedro Sula. Hay personas que tienen que dormir en las afueras esperando al día siguiente para estar temprano e ir a su cita, pero se verán afectados entonces si estas medidas de presión aumentan. Y se ven afectados directamente, Marlen, estas personas. Generalmente el enfermo no llega al hospital cuando la enfermedad está apareciendo, sí, sino que ya cuando están realmente enfermos. Ahora Cierto. vienen, no van a tener quien los atienda, no van a tener quien les digan qué es lo que tienen que hacer. No hay dinero porque no hay lugares para que estas personas que vienen acompañadas se puedan hospedar de manera digna y de manera correcta, aún cuando tus impuestos, con el dinero de tu sueldo, va directamente a estos centros hospitalarios del país y no va a tener quien los atienda. Así es, así que bueno, esperemos que esta situación pueda ser solucionada rápidamente y el llamado entonces a las autoridades para que se pongan de acuerdo y que no sigan afectando al pobre pueblo que ya suficiente tiene cada día de la vida para sobrevivir. Más del 70% de la población de Honduras sobrevive con condiciones lamentables de pobreza. Penosa situación la que se vive en el sistema sanitario del país. Continuando nosotros con más temas, son las 7 de la mañana con 17 minutos. La Plataforma Social Ciudadana por Honduras presentó ante el Ministerio Público una denuncia contra el actual presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, y también el secretario Tomás Zambrano, esto por el nombramiento ilegal, según los denunciantes de la Junta Interventora del Registro Nacional de las Personas. ¿Qué te decía? ¿Cómo? Fue integrada por 5 miembros, los cuales tenía que estar en vigencia el decreto, pero en ese momento en que fueron juramentados el 26 de septiembre, es decir, al día siguiente, todavía no estaba en vigencia ese decreto. En el mismo decreto se establece en el artículo 10 que iba a entrar en vigencia el día de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. Esto ocurrió el 10 de octubre del año pasado, lo que significa que en el momento en que el presidente del Congreso lo juramentó,
todavía no estaba en vigencia el decreto, por lo tanto, la juramentación y la toma de posesión de los miembros de la Junta Interventora del Registro Nacional de las Personas es ilegal y por lo tanto todo lo actuado por ellos es nulo. De consiguiente, han incurrido en un delito de usurpación de funciones. Lo mismo ha ocurrido también con los que lo juramentaron, tanto Mauricio Oliva como el secretario en ese momento, Tomás Zambrano. Ellos incurrieron en el delito de abuso de autoridad porque ellos no podían juramentarlo mientras no entrara en vigencia el decreto. La interventora está gastando 10 millones de lempiras y eso, pobrecito Rolando Catán, pobrecito Oscar Rivera y el otro que están ahí en esa comisión, porque realmente ellos están gastando pisto ilegalmente. Ese pisto no lo deberían estar gastando porque el decreto del 24 de septiembre, que es ilegal, el decreto del 24 de septiembre es ilegal porque el Congreso no está autorizado para nombrar comisiones interventoras. Puede poner comisiones investigadoras, pero no interventoras. Rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Julieta Castellanos, manifestó que con la salida de la Comisión Internacional contra la Impunidad, el gobierno de Guatemala da un mal ejemplo que espera no sea el caso de Honduras, ya que transmite un mensaje negativo en cuanto al combate a la corrupción, porque demuestra un retroceso. Es un mensaje negativo que envía el gobierno de Guatemala. El gobierno de Guatemala ha sido realmente un fraude en cuanto al combate a la corrupción, porque precisamente al ser un outsider, el presidente Morales se creía que era una persona que estaría combatiendo la corrupción. El mensaje que envía es que está en contra de que se avance en este tema, pero es probable también que tenga costos internos altos, porque en Guatemala ha habido una movilización ciudadana fuerte, un rechazo y una confrontación de poderes y de instituciones. Así que nosotros esperamos que ese mal ejemplo no se vaya a seguir en Honduras, porque es uno de los riesgos. El poder no quiere que se le mire, el poder es muy hostil a la veeduría, a la transparencia y por lo tanto la pobreza en estos países, la exclusión de estos países y los conflictos que tenemos tiene un nombre, se llama un poder corrupto. En audiencia de individualización de la pena, la Fiscalía del Ministerio Público solicitó al Tribunal de Sentencia en la Corte Suprema de Justicia 5 años de reclusión para los 3 excomisionados de Conatel, involucrados estos en supuestos hechos de corrupción. Entre ellos también se encuentra el abogado Racel Tomé, acusado por el delito de abuso de autoridad. La lectura de sentencia se llevará a cabo el próximo 28 de enero del año en curso. 2 años, 5 meses después de Conatel. Yo renuncié para luchar políticamente. Fueron los mejores años en las telecomunicaciones del país. Lo digo sin soberbia, sino que están los actos. Abrimos la televisión digital, le trajimos 1.600 millones de lempiras en la empresa Digicel, generamos 5.000 empleos, abrimos todo eso, pero ¿qué sucedió? Queríamos comunicación pública, otorgamos el canal número 8 al pueblo. Molestó mucho a un voraz empresario, Elías Afura. Empezó una batalla, con Leónidas Rosa Bautista se pusieron de acuerdo, nos presentaron un requerimiento. Hoy, 10 años después, Elías ya vendió las frecuencias por 15 millones de dólares, fue a Conatel y hablado con la comisión del 2010, sacaron otros 16 millones de lempiras y nosotros, los que defendimos al pueblo, hoy estamos condenados. Pero tal vez a la más si le interesa, aquí ha sido claramente una paradoja la de justicia en nuestro país. Esa es la justicia que hay. Los que defendemos los bienes del pueblo, sentencia condenatoria. Los que se enriquecen y se hacen millonarios saqueando corruptamente y vendiendo los bienes públicos, aplausos. Y un juez unipersonal en la Sala Tercera de los Tribunales de Sentencia en la Corte Suprema de Justicia declaró sin lugar la querella en contra del presidente del Sindicato de Trabajadores, Miguel Aguilar, y se programa para el 29 de enero de 2019 la audiencia de medios de prueba. Cabe destacar que en dicho caso está entre la orden del Ministerio Público, del Ministerio de Trabajo, mejor dicho, para que el nuevo presidente del sindicato se inscriba, y esto todavía no ha pasado. Documentos presentados en el incidente
en el incidente de nulidad es la Junta Directiva presidida por el señor Aguilar. Y la está presidiendo desde junio del 2015, junio del 2016, a junio del 2017, a junio del 2018 y ahorita ya viene junio del 2019. Por lo tanto, la que obra inscrita es la de Aguilar y no fue objetada su inscripción. No aparece ningún recurso que lo objete. Por lo tanto, están actuando correctamente. Y además, si otra cosa fuera, el Ministerio de Finanzas mandaría el dinero de las cuotas, entonces a la otra junta directiva que se creen que son ellos los responsables. Entonces, ¿por qué no lo mandan? Algo que estamos viviendo en la Dirección General del Trabajo porque no nos quieren inscribir, pues ese es, ya es la abogada Waldina, creo que se llama. Ella se ha negado, no sé qué es lo que está pasando ahí, pero nosotros ya la certificación de las resoluciones es bien clara y la juez lo acaba de leer de que contundentemente dice que se inscriba, mandando a inscribir. Entonces ya es un problema de ella que tenemos que proceder ya legalmente ante el Ministerio Público para saber por qué no lo hace. Continuando con temas legales, el juez de letras designado para conocer la causa en el caso de corrupción Arca Abierta de la Asociación Planeta Verde, que involucra a varios funcionarios, diputados y además personas particulares, determina la realización de la audiencia de declaración de imputado para el próximo 21 de los encausados a las 9 de la mañana. Se están haciendo las notificaciones desde este día, las diferentes representaciones de la defensa de cada uno de los imputados, y el juez natural designado en el conocimiento de este expediente ha fijado el día lunes 14 a las 9 de la mañana para realizar la audiencia de declaración de imputado, en la que tendrán que comparecer todos los que han sido requeridos mediante requerimiento fiscal en esta causa, en la cual el Ministerio Público ha acusado por delitos de malversación de caudales públicos, fraude y otros. ¿Cuántas personas son las que deberán comparecer? Bueno, son incluidas en el requerimiento fiscal 21 ciudadanos, no obstante conocemos de manera pública el fallecimiento de uno de ellos, sobre lo cual pues deberá seguir lo que la ley establece en este tipo de situaciones. Y previo a las discusiones de reformas electorales en la Cámara Legislativa, el Partido Libertad y Refundación busca una segunda vuelta electoral. Sin embargo, deberán generarse los consensos necesarios en el Congreso Nacional. A la espera de la discusión de las reformas electorales para los comicios generales de Honduras previstos para el 2021, que están por discutirse en el Congreso Nacional antes del 25 de enero de este año, el diputado por el Partido Libertad y Refundación Libre asegura que uno de los temas torales es la segunda vuelta electoral y, de no ser aprobada, debe consultarse al pueblo hondureño. Yo lo que le propongo al Partido Nacional, ya que no los puedo obligar a votar como yo quisiera que votaran, es que lo consultaran. Si el Partido Nacional no lo quiere aprobar en el Congreso, entonces que se lo consulten a usted, amigo televidente, y que usted decida si quiere o no quiere segunda vuelta, y que su voz sea la que decida cómo va a terminar esta cuestión y por qué camino Honduras debe de transitar. Para el parlamentario liberal Alfredo Saavedra, la segunda vuelta debería realizarse directamente para garantizar una verdadera democracia, sin tener que realizar una consulta, ya que representaría un gasto exagerado para el país. La segunda vuelta, el pueblo hondureño ya se manifestó, es del 72% de la población que fue a votar en contra del actual gobierno. Es decir, es obvio, lo que es obvio no necesita consulta, porque la consulta para un tema obvio se vuelve totalmente innecesario. Recuerde que una consulta por lo menos son 1.000 millones de lempiras, más 1.900 millones que está pidiendo el Registro Nacional de las Personas. Estamos hablando de 3.000 millones de lempiras. Yo creo que se necesita madurez política, se necesita mayor compromiso con el país, y este es un buen momento, un debate franco, sincero, y buscar los consensos que la clase política hace tiempo ha olvidado. Por su parte, el Partido Nacional considera que hay temas de mayor relevancia para proponer en la mesa en el marco de la estructuración de las reformas electorales. Tal es el caso de la transformación del Tribunal Supremo Electoral y el Registro Nacional de las Personas. Sin embargo, no descarta la segunda vuelta como un tema de diálogo. Y el tema de la segunda vuelta yo creo que es un tema que tenemos la apertura para hablar del tema en todo el 2019. Nosotros estamos de alguna manera
solicitando el apoyo a las demás bancadas para que en este término que falta la legislatura de aquí al 24 de este mes de enero podamos aprobar la transformación del Tribunal Supremo Electoral, que serían 2 órganos, uno administrativo y otro judicial. La segunda vuelta es un tema que la oposición lo ha manejado y nosotros consideramos de que es un tema que debe platicarse y debe de alguna manera dialogarse para de alguna manera llegar a ver si es posible llevarla a cabo en nuestro país. Las reformas electorales deben estar listas para el próximo 25 de enero. De lo contrario, se estaría siguiendo con los mismos reglamentos que han regido las elecciones anteriores y no se estarían tomando en cuenta las recomendaciones hechas por organismos externos en la materia y evitar así más problemas de tintes políticos. En cámaras, Luis Fernando Figueroa, Jocelyn Rodríguez, Azteca Noticias. Continuando en otros temas, entre lágrimas y el dolor, en San Pedro Sula fueron sepultados los hermanitos Adrián y Joshua Pozas, víctimas fatales de un voraz incendio en los bordos del sector El Limonar. Momentos realmente dolorosos y desgarradores se vivieron la mañana de este día en el cementerio municipal Los Laureles, en donde se convirtió hoy en la última morada de los hermanitos Adrián y Joshua Pozas, quienes perecieron de manera trágica la semana anterior en un voraz incendio en su covacha en los bordos del Limonar. Inexplicable lo que pasó, inexplicable, porque fue en un cerrón y abrir de ojos. Eso es en un instante, como que si yo hubiera sabido lo que iba a pasar, yo no me hubiera movido de ellos, porque yo los amaba, eran mis bebés, son mis hijos. Sí, estaban dormidos, esa era la hora de dormida de ellos. Todo el tiempo era la hora de dormida, desde tiernitos era la hora de dormida de ellos. Entre el dolor y las lágrimas, la abuela materna logró agradecer al Todopoderoso por permitir poder dar cristiana sepultura a los 2 bebés, ya que según habían informado a las autoridades forenses, su entrega sería hasta dentro de 2 semanas. Señor amado, y yo le pido a mi Diosito que que me los guarde donde quiera que ustedes anden, porque han sido tan bellos conmigo, me han dado calor y servicio donde yo he estado en momentos de dolor y angustia, y ustedes me han apoyado porque yo sé que Dios los ha tocado el corazón y Dios tocó el corazón del médico forense para que mis hijos me los entregaran lo más pronto posible, porque no me alargó el plazo que él dijo. Por eso yo se lo dije a él y se lo digo con toda autoridad. Según relatos de vecinos y testigos, esta tragedia fue inevitable, ya que las llamas del siniestro en minutos devoraron la covacha y con ello a los 2 angelitos, aun y cuando algunos valientes intentaron ingresar a la vivienda, pero el fuego les impidió el paso a rescatar a los menores. Con imágenes de Rafael Molina, José Bonilla, Azteca Noticias. 7 de la mañana con 31 minutos, ha llegado el momento de hacer una pausa comercial aquí en Hechos AM. Ya regresamos. Naturas, la marca número 1, hizo pruebas para confirmar que Ketchup Naturas es el sabor de los expertos en tomate. Me quedo con Naturas, su sabor a tomate es delicioso. Lo mejor que he probado. Cuando metí la papita en la ketchup, se vio y se sintió súper espesita. ¿Cómo metieron 18 tomates aquí? No sé, pero qué rica. Comprobado. Por su textura, color y sabor, Ketchup Naturas es el sabor de los expertos en tomate. Pruébala. Cuando pienso en los sueños de mi familia, solo quiero guardarlos y atesorarlos. Con Guardadito de Banco Azteca es fácil hacerlo. Únicamente debes abrir tu cuenta con 80 lempiras, presentar tu identidad y listo. Además que con Guardadito puedes realizar cualquier operación con tu huella digital. No te cobra comisiones y te da una tarjeta de débito Mastercard Internacional que puedes utilizar en miles de comercios. Y recuerda que puedes encontrar tu agencia Banco Azteca dentro de los siguientes comercios. Así que ahorra hoy. Su destino le fue arrebatado cuando apenas era una bebé. Su madre asesinada y su padre en la cárcel. Pero ella mantiene la alegría a pesar del maltrato. Pobre Diabla. De lunes a viernes a las 9 de la mañana por TV Azteca Honduras.
Visita nuestra página de internet www.azteca.hn y disfruta de nuestra variada programación. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales: Facebook Azteca Honduras, Twitter @Azteca Honduras. Comparte con nosotros todo lo mejor de la televisión. TV Azteca Honduras, más cerca de ti. Esto es Extra Normal, bienvenidos. Vamos a iniciar con las imágenes más fuertes que están sucediendo en todo el mundo en materia paranormal. Aquí está. Apocalipsis, conspiración, mito o realidad. Descubre los enigmas y los sucesos más escalofriantes en Extra Normal. Extra Normal, sábados 11 de la noche y domingos a las 11:30 de la noche por TV Azteca Honduras. La pasión es la que nos mueve, la que hace palpitar fuerte nuestro corazón. La adrenalina sube, las pupilas se dilatan y la emoción crece. Porque somos fanáticos del deporte y porque compartimos la emoción, te traemos el programa más completo de deportes. Kenia Torres y Erivaldo Lainez te traen lo más emocionante del mundo del deporte en Deporte Caliente, lunes a viernes a las 7 de la noche por TV Azteca Honduras. Buenos días, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Son las 7 de la mañana con 35 minutos y continuamos con más información aquí en Hechos AM. El juguetón es una gran campaña. Allí encontramos muchas historias para ver feliz a un niño o una niña. Y esta es una sensación indescriptible. Es algo que no se compara. Y los más felices son esos pequeños que al verlos recibir su juguete, pues la pasaron sensacional. Veamos esta impresionante historia que nos han preparado nuestros compañeros para de esta manera que usted conozca cómo se ha vivido este momento mágico de la campaña de Juguetón 2019 de TV Azteca Honduras. Una sonrisa puede sin duda alguna cambiarnos un día, pasar de una tristeza a felicidad y hasta se puede olvidar el cansancio. Y así sucedió con varias familias de aldeas y caseríos de Reitoca, Francisco Morazán. Más de 10 familias con sus hijos salieron de sus casas a las 4 de la mañana e iniciaron un recorrido que los trasladaría al municipio de Reitoca. Algunos de ellos nos cuentan esta travesía. Yo me siento contento y más contento ahorita que ya veo lo perfecto, lo que es, lo correcto, cómo están divirtiendo los niños. Y sabemos que los niños es el futuro de la vida. Pues por él ha sido que ha tocado el corazón de ustedes, de que vengan aquí, ¿verdad?, a regalar el juguete a los niños de aquí de Reitoca, porque es primera vez. Hay algo muy importante que tenemos que destacar. Ustedes vienen caminando más de 2 horas de camino. ¿De qué comunidad vienen? De la comunidad de Rebalse. El Rebalse está aquí exactamente a 2 horas o más. Hora y media. Hora y media de aquí. ¿A qué hora salió usted de su casa con sus hijos? A las 7. 7, es decir que a las 9:30 ya estaba aquí. Sí, a las 9. ¿Cómo es ese trayecto? Relátame un poco. No, pues trabajoso para caminar, porque es feo el camino. Porque como es por así, piedras, para abajo. Con los niños uno es más complicado para venir con niños chiquitos de allá. Por el camino, porque es feo, no es carretera, pues como aquí. No. Del rodeo a Zacualpa. ¿Desde qué hora iniciaste el recorrido para venir? Desde 3 horas. Hace 3 horas. Está muy feliz. Sí. Tu sonrisa lo dice. Mientras tanto, el padre Gustavo González agradece esta labor y nos confiesa que muchos de estos niños no tienen un juguete y que para ellos es primera vez que recibirán uno. Sin duda alguna, eso los hace muy felices. Sus rostros son el mejor testigo. Vienen de distancias muy remotas y de aldeas en las cuales no tienen mucho acceso, ¿verdad? Algunos de estas familias
han caminado hasta 3 horas para poder estar hoy aquí presentes. Por las mismas distancias que hay, ¿verdad? Incluso de una aldea con el centro del municipio. Entonces para algunos niños es novedoso todo esto. Los juegos, ¿verdad? De estar saltando. Incluso para algunos hasta los mismos payasitos, ¿verdad? Es primera vez. Y yo le comentaba, ¿verdad? A uno de ustedes de que la alegría que se le observa en el rostro de estos niños es algo único. Todo lo que ustedes, ¿verdad?, han venido a compartir con nosotros este día, yo sé que va a quedar guardado en la memoria de estos niños. La felicidad de los más pequeños no conoce de límites, y este juguete les ha hecho olvidar que recorrieron largas distancias a pie para poder disfrutar un momento de sano esparcimiento como solo un niño sabe hacerlo. Familias completas vinieron desde comunidades cercanas a Raitoca, caminaron más de 2 o 3 horas por senderos donde no hay acceso vehicular. Todo ello con el objetivo de que sus niños o niñas fueran felices por medio de un juguete, o lo que ha sido el juguetón de TV Azteca Honduras. En la cámara, Edgardo Estrada, Oscar Ortiz, Azteca Noticias. Y luego de varias reuniones establecidas desde el año anterior, el sector obrero, empresarial y el gobierno firman un acuerdo del salario mínimo 2019-2020. Después de largas horas de reuniones entre sector obrero, privado y gobierno, se pudo lograr oficializar el acuerdo del incremento al salario mínimo por los próximos 2 años, 2019 y 2020. Para algunos sectores esto es de mucha satisfacción, ya que es algo que se venía solicitando desde el mes de diciembre. Bueno, nuestro gobierno seguirá impulsando el diálogo social y en especial las reformas económicas, sociales, que permitan el desarrollo de nuestro país y de la familia hondureña. El ejemplo que están dando estos caballeros, estas damas aquí a nivel del sector privado y del sector obrero, junto con el gobierno, es un ejemplo que debe de seguirse viendo reflejado en la vida diaria del país. El mundo está polarizado, como lo decía el presidente del POE, Juan Carlos, sin duda, pero no por eso nosotros tenemos que dejarnos arrastrar por esa polarización que se convierte en algo estéril y que más bien perjudica a las sociedades. Estos puntos de entendimiento son un gran mensaje para los demás sectores. Haciendo la salvedad que para el sector agrícola, en la escala de empresas de 11 a 50 trabajadores, se va a aplicar 5%. En el caso del año 2020, para las empresas de 1 a 10 trabajadores, el incremento va a ser de 5%. Para las empresas de 11 a 50 trabajadores, el incremento va a ser también de 5%. Para las empresas entre 51 y 150 trabajadores, el incremento va a ser de 6.75%. Y para las empresas entre 151 trabajadores en adelante, el incremento va a ser 7%. Según el acuerdo suscrito en Casa Presidencial, en las empresas que cuentan entre 1 y 10 empleados, el porcentaje del incremento es de 4.77% y de 11 a 50 trabajadores será del 5% en 2019, un 6.75%. De su lado, en las empresas que emplean a más de 151 trabajadores, el nuevo salario mínimo es de un 7% para el 2019 y 2020. Definitivamente, el incremento para nosotros tiene que tener un ingrediente de competitividad y para el obrero de poder satisfacer sus necesidades. Nosotros creemos de que tenemos que implementar una fórmula y desde ahorita le pedimos la ayuda al Consejo Económico Social para consensuar una fórmula para que estos aumentos sean automáticos, que sea una fórmula justa, real, verificable y automática, que cada 1 de enero se lleve a cabo. Nosotros estamos muy agradecidos porque de una u otra manera él siempre ha sido conciliador en ambas partes y eso nos ha ayudado mucho para llegar a estos acuerdos. A las centrales obreras, a los 3 secretarios generales,
ellos siempre han encabezado estas luchas y nosotros siempre vamos a estar con ellos encabezándolas, a todo el equipo, a cada uno de los que representó, porque cada central tenía representantes para la negociación, que aquí están, a todos ellos les agradecemos. El presidente Juan Orlando Hernández agradeció la disposición de las partes para llegar a un acuerdo beneficioso para todos, manifestando que este aumento por 2 años permite equilibrio entre el sector privado y el trato que se le debe dar a los trabajadores, por lo que considera que con esto Honduras manda un mensaje poderoso a lo interno y externo. El mandatario Hernández además mencionó que durante su gestión se ha logrado un aumento acumulado del salario mínimo del 40%. Con imágenes de Gerson Maldonado, Alison García, Azteca Noticias. Son las 7 de la mañana con 44 minutos y vamos a enlazarnos nuevamente con nuestro compañero Walter Pérez. Así es, nos tiene reacciones, por supuesto, sobre este mismo tema del salario mínimo y bueno, ya la oficialización que se hizo en las últimas horas, el día de ayer al mediodía específicamente por parte de las partes negociadoras y por supuesto el mandatario Juan Orlando Hernández. Con usted, Walter. Nuevamente desde el Aeropuerto Internacional Toncontín me acompaña el presidente del Colegio de Economistas de Honduras, Luis Guifarro. ¿Cómo repercute estas acciones que se han registrado en las últimas horas, el aumento del salario mínimo, pero también ya se han reportado incrementos, en este caso a la cuota que hacen los obreros, al seguro, licenciado? Buenos días. Bueno, mire, en general sí hay que decir, mire, que cuando hablamos de incremento del salario mínimo no es tanto el impacto que pueda tener por sí en el costo de las empresas por el incremento que se ha acordado en esta negociación que ha celebrado el sector obrero con la empresa privada. Yo diría que el tema por sí mismo del salario mínimo lo que hace es reconocer un ajuste a ese salario tomando en cuenta el crecimiento del índice de inflación y en ese sentido se considera correcto. El tema es que alrededor de eso entonces ocurre de que también despierta expectativas para presionar por parte de otros sectores también el reconocimiento de mejores salarios y entonces ahí eventualmente estaríamos ante una situación en que puede impactar un grado significativo a la economía, porque hoy nos levantamos con la noticia de que está paralizado también el sistema de salud porque las enfermeras están en empleadas informativas reclamando mejores salarios y entonces esto puede desencadenar, como ya he dicho, expectativas y generar presiones por el sector organizado para que sean reconocidos mejores salarios. Ahora bien, yo lo que he expresado en diferentes medios es que el salario mínimo, con eso solo logramos atender el 40% del mercado laboral, o sea, del empleo en el país, porque es el salario que pagan la mediana y la gran empresa. De manera que la micro y pequeña empresa, aunque se ha publicado de acuerdo por área geográfica, por actividad económica, perdón, y por número de empleados, las empresas que estarían obligadas al pago del salario mínimo, pero la actividad económica que se realiza en la micro, que no rebase los 10 trabajadores, y en la pequeña empresa, entonces a veces están fuera del reconocimiento del salario mínimo, y esto representa el 60% del empleo en el país. De manera pues que el tema no pasa tanto porque le dispensemos mucha atención al tema de ajuste en los salarios mínimos, sino es más bien generar mejores empleos y mayores empleos, y esto pasa por procurar mejores condiciones para que haya mayor inversión y que se generen las oportunidades para que el ciudadano hondureño pues mejore su calidad de vida. Licenciado, la pregunta es porque los diferentes sectores de la sociedad critican cuando aumenta el salario mínimo, aumentan el costo de la vida en este caso, y el reajuste o el aumento que se ha hecho a la cuota del Seguro Social, que sería de 400 lempiras. Bueno, mire, mis disculpas porque no hice referencia al tema del ajuste en el Seguro Social. Bueno, yo le voy a decir que al ajustar el salario mínimo también hay que verlo de que el salario no es más que un costo de producción de las empresas.
como es la energía, como son las materias primas, como otros costos fijos de renta. Entonces, el salario mínimo no es más que un costo. Siendo así, y que es el más representativo de las empresas, siendo así, eventualmente puede trasladarse al precio de los productos y, como usted lo manifestaba, generar un efecto en cadena. Y entonces estaríamos frente a un círculo vicioso, porque se incrementan los salarios mínimos y se incrementan los precios, eventualmente termina como en una ilusión que el crecimiento se ve neutralizado, el crecimiento en los salarios se vería neutralizado también por el crecimiento en los precios. Con respecto a la cotización del seguro, yo pues he estado pendiente de ver si ya la noticia es oficial, pero hay que entenderlo. Mire, la cotización personal del empleado al seguro social o al seguro es una cotización para recibir un beneficio en el futuro. En términos de que de una jubilación, de una pensión, pero también, es decir, le permite gozar de un beneficio de atención de salud, haciendo las salvedades con la situación de precariedad en que se maneja la atención de salud para el, es decir, derechohabiente. Pero también, por otra parte, hay un costo que lo tendrá que absorber el empleador, porque al incrementarse la cotización del seguro es tanto para el trabajador como para el sector empleador. Y ahí de nuevo estaríamos ante una situación en que los costos de producción estarían siendo afectados por parte de estos incrementos en la cotización y eventualmente tener incidencia en un incremento en los precios de los productos en la economía nacional. Bueno, muchas gracias a don Luis Guifarro, presidente del Colegio de Economistas de Honduras. Con esta importante información, compañeros, retorno con ustedes. Buenos días. Walter Pérez, muchísimas gracias por la información. Son las 7 de la mañana con 50 minutos. Marlen, ha llegado el momento de hacer una nueva pausa comercial. Así es, ya regresamos con más información. Hechos con N, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, por TV Azteca Honduras. Préndeme la bocina que estamos instalados en el barrio, en la esquina, me gusta el piquete que tiene la vecina. Amigos catrachos y amigas catrachas, si ustedes quieren pasar un momento a lo grande, parodias, diversión, locuras y mucho más, los invito para que no se pierdan lunes a viernes a las 4 de la tarde, ¡Qué chilero!, por TV Azteca Honduras. Nos vemos. No te bajes, no te bajes, súbete, no te bajes. Basada en la obra literaria del francés Alexandre Dumas. ¿Y quién es el tipo que está con ella? No voltees. Se apellida Clementi. Es un abogado de lo más corrupto. Una historia clásica, pero desarrollada en el presente. ¿Qué me quieres preguntar, papá? ¿Te gustaría tener un hermanito? Entre traición y venganza, hay una necesidad de encontrar la verdad y la justicia. Descuida, papá. Yo me voy a encargar de Sarita. Muy bien. ¿Necesita algo? Con permiso y disculpen. Montecristo, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, por TV Azteca Honduras. Cada domingo, 3 historias te dejarán sin aliento. Yo soy Alberto Casanova, anfitrión del programa. Y hoy, en un día cualquiera, le presentaré 3 historias. 2 son verdad. Una es mentira. Lo reto a que adivine
¿Cuál de estas historias es mentira? Por primera vez en su vida, un hombre se lanzó de un avión a 13.000 pies de altura. Para su mala suerte, su paracaídas no se abrió. Hace 8 años, un alto ejecutivo desapareció de la faz de la Tierra. Había caído al drenaje profundo, quedando gravemente herido. Una tarde de abril, una joven creyó verse a sí misma. Hasta ese día se enteró que tenía una hermana gemela. ¿Te atreves a adivinar? 2 serán reales y una falsa. Pero eso no quiere decir que no pueda suceder un día cualquiera. Personas ordinarias a las que les suceden cosas extraordinarias. Un día cualquiera, sábados y domingos a las 12 de la tarde, por TV Azteca Honduras. Son las 7 de la mañana con 53 minutos. Se ha llegado el momento del acontecer internacional. Las noticias más relevantes a nivel mundial a continuación. Malta ha anunciado este miércoles que ha permitido la llegada a la isla de 49 inmigrantes que están a bordo de los barcos de la organización no gubernamental Sea-Watch y Sea-Eye. Algunos desde el pasado 22 de diciembre y otros desde el 29. Estos serán después acogidos en 8 países europeos: Alemania, Francia, Portugal, Irlanda, Rumanía, Luxemburgo, Holanda e Italia. El primer ministro maltés, Joseph Muscat, adelantó en rueda de prensa que un barco militar transbordará a los inmigrantes, ya que no se permitirá atracar a los barcos humanitarios que tendrán que abandonar las aguas territoriales de Malta inmediatamente tras el transbordo de los inmigrantes. Continuando con más, literalmente enterrados bajo un manto blanco. Así están en zonas en Austria, como algunos pueblos de los Alpes, donde pese a estar acostumbrados a las fuertes nevadas, que se vive una situación bien complicada en el momento. Los tejados de las casas acumulan hasta 170 centímetros de nieve y corren el riesgo de derrumbarse. En total, 110 personas fueron evacuadas de Pravicil. Un grupo de jóvenes húngaros quedó momentáneamente atrapados en una estación de esquí. Turistas y además lugareños fueron recibidos en la localidad de Bordenberg, donde esperan que la situación mejore, ya que la carretera permanece cortada. Ebullición política en Venezuela en las horas previas al inicio del segundo mandato de Nicolás Maduro. El presidente venezolano, que fue reelegido el pasado mes de mayo en unos comicios repletos de irregularidades, que se sucederá a sí mismo este jueves al frente de un país atenazado por una grave crisis política, económica y social, y además aislado por buena parte de la comunidad internacional. La oposición, que controla el Parlamento, considera que Maduro usurpa el poder y este pasado martes pidió a los militares que le den la espalda a Maduro y permitan una transición democrática. Y en horario estelar y transmitido por las mayores redes de televisión del país, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se dirigió a los estadounidenses sobre la crisis humanitaria y la inmigración ilegal en la frontera sur de los Estados Unidos. Líderes demócratas respondieron inmediatamente después de este discurso. Por primera vez desde la oficina oval y en horario estelar, el presidente Donald Trump se dirigió a los estadounidenses a través de las principales redes de televisión. Su propósito, exponer su punto de vista sobre la crisis que, según el mandatario, atraviesa el país en la frontera sur. A través de los años, miles de estadounidenses han sido asesinados brutalmente por quienes entran de manera ilegal al país y más vidas se perderán si no actuamos ahora mismo. Esta es una crisis humanitaria del corazón y del alma. El mandatario estadounidense describió las razones por las cuales es importante que en el presupuesto nacional se incluya un muro o barrera física y cómo esta infraestructura prevendría la entrada de terroristas y criminales. Como parte de la seguridad fronteriza en general, profesionales de la ley han solicitado $5.700 millones para una barrera física. A petición de los demócratas, será una barrera de acero en lugar de un muro de concreto. Esta barrera es absolutamente crítica para la seguridad fronteriza. Trump hizo un llamado a los demócratas para que den luz verde a su solicitud y así poder reabrir el gobierno estadounidense. Pero la única solución es que los demócratas aprueben el proyecto de ley de gasto que defienda nuestras fronteras y reabra el gobierno. Esta situación podría resolverse en una reunión de 45 minutos. Minutos después de la transmisión del mandatario, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, junto al líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer,
También se dirigieron a los estadounidenses sobre el cierre parcial del gobierno. El presidente Trump debe parar de tener como rehén al pueblo estadounidense, debe dejar de fabricar una crisis y debe reabrir el gobierno. Por su parte, el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, afirmó que el presidente Trump no consiguió que México pagara lo que él denominó su inefectivo e innecesario muro fronterizo. Incapaz de convencer al Congreso o al pueblo estadounidense para que apoye el proyecto de ley, ha cerrado el gobierno. La democracia estadounidense no funciona de esa manera. No gobernamos con rabietas. Ningún presidente debería golpear la mesa y exigir lo que quiere, o de lo contrario el gobierno cierra. El presidente estadounidense confirmó que este miércoles se reunirá con los líderes del Congreso en la Casa Blanca y que su administración está haciendo todo lo posible para asistir a los más de 800,000 empleados federales que se han visto afectados con el cierre del gobierno. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington. Por primera vez Y continuando siempre referente a temas internacionales, pues el cierre del gobierno de Estados Unidos afecta a cientos de miles de empleados que hasta el día de ayer ya sumaban 18 días. Así lucen parques nacionales, museos y oficinas federales en Estados Unidos. El cierre de gobierno, que arribó a su 18º día este martes, mantiene a agencias y dependencias federales cerradas. Pero más allá de puertas clausuradas, queremos volver a trabajar, necesitamos volver a trabajar porque tenemos cuentas que pagar. Como Maryland, otros cientos de miles de trabajadores federales se encuentran afectados por el cierre parcial de sus oficinas. Otros, como el caso de William Boseman, oficial de prisiones en Carolina del Norte, están llamados a trabajar, pero sin goce de sueldo. Tratamos con los presos todos los días y ponemos nuestras vidas en la línea todos los días. No es diferente a cualquier otra agencia de cumplimiento de la ley. Sin embargo, no estamos siendo compensados por eso. ¿Quién querría levantarse e ir a trabajar y no saber cuándo se le pagará? Servicios esenciales como el sector aeronáutico continúan funcionando normalmente, pero detrás hay miles de trabajadores que tal vez podrían no percibir sus sueldos desde el viernes si el cierre parcial continúa, asegura Drew McQueen, vicepresidente regional de la Asociación Nacional de Controladores del Tránsito Aéreo en Great Lakes. No importa de qué lado político estás, nadie debería dejar de recibir su pago por el trabajo que hace. El presidente Donald Trump asegura que muchos trabajadores están de acuerdo con no recibir sus pagos, debido a que apoyan las exigencias hechas por la Casa Blanca a los legisladores. Más de $5,000 millones en el presupuesto para la construcción de un muro en la frontera sur. Los demócratas se niegan a incluir ese monto y el presidente Donald Trump no cede en cuanto a su petición. Las negociaciones políticas en Washington no han arrojado resultados que conlleven a una reapertura del gobierno, mientras este cierre se acerca rápidamente a superar el más prolongado en la historia nacional. Jorge Agobián, Voz de América, Washington. Y con estas noticias internacionales nosotros llegamos al final de Hechos AM. Gracias por habernos acompañado. Continúe con nuestra programación. Tengan todos muy buenos días. Siempre te llamo de madrugada porque quería decirte que me encanta todo desde la primera.